Solo un par de anuncios. El primer anuncio es, eh, me parece que para efectos de aprovechar mejor el material, el contenido del libro, voy a hacer unos ajustes en el plan de estudios. Originalmente había planificado que casi estuviéramos estudiando un capítulo, capítulo y medio, en ocasiones hasta dos capítulos del libro, casi de manera semanal. Sin embargo, eh, estamos un poco cortos con esa plan original. Así que lo que vamos a hacer es estudiar un capítulo semanal. Aún así sigue siendo una buena porción del material. Esto significa que si el Señor lo permite, continuamos con el siguiente semestre. Estaremos básicamente concluyendo el material en su mayor parte. Quizá quedarán los últimos dos capítulos. Si continuamos de esta forma, un capítulo por semana, va a ser, creo que lo mejor en términos de aprovechar al máximo la información que estamos tratando de aprender. Y bueno, solo resta en ustedes estar ahí leyendo, poniéndose al corriente con la lectura, completando los ejercicios que vienen en el material. Y lo más importante es, asegúrense ustedes de que están eh, realmente comprendiendo la información que estamos estudiando. Como yo se los mencioné al inicio, mi intención no es principalmente terminar un plan de estudios, si bien necesitamos un marco temporal y un objetivo, etcétera, eh, que es bueno, pero mi objetivo principal es que aprendan bien el idioma. Entonces, con eso en mente, hago este cambio de distribución de material de estudio semanalmente. Y eso por un lado. Y en segundo lugar, un segundo anuncio que es importante que conozcan es, esta semana, el día de hoy, vamos a estudiar el capítulo 7 que es el verbo auristo específicamente de presente indicativo. Y la siguiente semana, el martes, en lugar de tener una clase para ver material nuevo, va a ser una clase más de repaso. Y la razón es porque eh, después del repaso, ustedes van a tener oportunidad de responder el examen. Van a tener un examen, entonces, y la idea es, no pasa nada, es solo un examen. Aquí en México algunos maestros tenían la práctica de decir, el que nada sabe, nada teme, entonces no se preocupen. No, pero yo sé que han estado ahí esforzándose, han estado viendo el material, entonces va a estar, vamos a ver, el examen va a traer simplemente lo que hemos estado estudiando hasta el capítulo 7. Entonces, no vamos a incluir nada más a partir del capítulo 8, nada de eso. Lo que hemos visto desde el alfabeto hasta el verbo auristo de presente indicativo es lo que va a venir incluido en el examen. Y un aspecto importante que quiero subrayar es este. No hemos revisado vocabulario realmente, pero yo espero que ustedes estén memorizando el vocabulario. El examen va a estar incluyendo al menos 70 palabras del griego, al menos 70 palabras, posiblemente máximo 70. Voy a revisar, pero semanalmente ustedes en promedio tienen que memorizar 15 palabras nuevas. Eso significa que en este tiempo habrán memorizado ya todas las palabras que vienen en los capítulos 1 al 7 y son las palabras que van a estar incluidas en ese examen. Entonces, eh, y otra vez mi sugerencia es esta. No estudien para pasar un examen. Eso nunca funciona, en el sentido de que puede funcionar para aprobar el examen y tener un número, pero en el mediano plazo o incluso en el corto plazo eso se les va a olvidar. Entonces, repasen, estudien, desarrollen una práctica de estar revisando constantemente su vocabulario, lo cual va a ser bastante práctico, eh, pero no traten de memorizar, digámoslo así, de forma artificial la información que hemos visto hasta ahora. Yo espero que con ese diario gramatical que han estado haciendo y el estar leyendo constantemente
el Evangelio, perdón, Primera de Juan y el material, van a tener ustedes un buen fundamento para presentar ese examen. Entonces, no tengan miedo, no es determinante, recuerden, si reprueban ese examen, no es lo más importante. Lo que yo deseo ver es que realmente ustedes estén aprendiendo el idioma. Ese es el objetivo, que ustedes estén cómodos, digámoslo así, con el leer y tratar de identificar lo que el texto está diciendo a través de estos ejercicios. Entonces, tengan esto en mente. Resumo los dos anuncios. Primero, vamos a ver un capítulo semanal. Y segundo, la clase del próximo martes va a ser una clase de repaso. Si tienen preguntas, tráiganlas para que podamos discutirlas. Y en caso de que no, bueno, simplemente veremos un repaso general de lo que hemos visto hasta ahora. De acuerdo. Entonces, si no sé si tengan preguntas. ¿No? De acuerdo. Bueno, vamos a introducirnos propiamente al verbo, parte 2, que es el verbo auristo de indicativo. Eh, Todos los modos verbales, casi en un sentido, van a tener una conjugación de auristo. Sin embargo, hay sus peculiaridades, sus distinciones, y es muy importante que nosotros estemos prestando atención a estos aspectos. El auristo activo de indicativo. Y algo muy importante, si ustedes tuvieron oportunidad de leer el material, es el verbo principal en el aspecto narrativo. Es decir, es el verbo que ustedes van a ver por default en Evangelios y en narrativa en general y en el libro de los Hechos. Si un autor, por ejemplo, está narrando, describiendo un suceso o presentando hasta cierto punto incluso información pasado, en presente o en futuro, el autor puede utilizar un verbo en aoristo. Y es interesante, este es un verbo que representa el 44% de los verbos indicativos activos en el Nuevo Testamento. Eso nos dice que es casi la mitad de los verbos en indicativo activo. Así que es importante que nosotros prestemos atención a la morfología, a la forma del verbo para que nosotros podamos comprender cómo identificarlo y también cómo interpretarlo al momento de estar leyendo un texto específico. Ahora, algo importante, hermanos, y esto es sumamente importante de que ustedes lo tengan en mente. El hecho de que el verbo aoristo, el verbo presente indicativo, perdón, aoristo indicativo activo, sea el más prominente numéricamente, digámoslo así, en el Nuevo Testamento, no significa que tiene mayor importancia exegética o interpretativa para quien está estudiando el idioma griego. Como lo menciona Decker, es la forma verbal por defecto. Sin embargo, en términos de peso interpretativo, es posiblemente el menos significativo. Estamos diciendo que no tiene valor, lo tiene, pero en años pasados y en algunas gramáticas griegas, específicamente en las que fueron publicadas el siglo anterior, a veces se le daba un matiz un tanto místico al verbo auristo y se trataba de decir, por ser un verbo auristo, tiene un significado ahí medio extraño, profundo, un significado que no se puede percibir a primera vista. Recuerden esto, el griego koiné es un idioma como cualquier otro idioma y tiene convenciones de acuerdo a ese idioma. Así que la forma del auristo simplemente es una forma de conjugar el verbo que utilizaron eh, las personas para comunicar una narración simple. Nada más, no es que tenga ahí aspectos secretos o escondidos en su forma. Y esto es muy importante porque posiblemente ustedes han escuchado, y si no, tal vez lo van a escuchar, algunos predicadores que en el proceso de la enseñanza van a decir es que este verbo es auristo y entonces tiene un matiz muy particular que no todos pueden identificar. No es así, no es así. Eh, de hecho, en el Nuevo Testamento, las conjugaciones, digámoslo así, que tienen mayor peso en significado, que tienen mayor peso en términos de interpretación,
es el verbo imperfecto que indica una acción continuada en el pasado, y el verbo perfecto, que es una acción completada en el pasado, y en términos generales, dicen varios hombres que se dedican a escribir gramáticas, si bien es una acción completada en el pasado, tiene efectos aún en la actualidad. Ahora, eso lo vamos a ver si el Señor lo permite más adelante. Solo es importante que ustedes entiendan esto. El aoristo es el más presente en la narrativa del Nuevo Testamento, sin embargo, no tiene un matiz más significativo que los demás modos verbales. Ahora, ¿cuál es la forma del aoristo? ¿Cómo nosotros vamos a ver el aoristo en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento y en el griego koiné en general, nosotros vemos al aoristo presentado de dos maneras. Ahora, un detalle, aquí es importante entender esto. Tenemos el aoristo primero y el aoristo segundo. Ahora, el hecho de que se le pongan esos adverbios numéricos primero, segundo, no significa que tengan un significado diferente. Simplemente lo que se trata de hacer con estas designaciones, primero, segundo, aoristo, es tratar de identificarlos de acuerdo a ciertos patrones morfológicos, ciertos patrones de acuerdo a lo que se forma, a cómo se forman. Pero no significa que deban de interpretarse de manera diferente. Siguen siendo auristos y como tal tienen ese matiz, digámoslo así, de auristo. Entonces, el ejemplo que nosotros vemos en español es parecido a esto. Nosotros en ocasiones hablamos en término pasado. Yo temo. En el libro viene un ejemplo. Temo no aprobar mi examen de griego, por eso estudio eh, la gramática. Y otro ejemplo que da es la segunda manera, digámoslo así, de formar el verbo de temer. Y es temí reprobar mi examen y por lo tanto estudié mi gramática griega. Entonces, ambas formas hablan de un suceso en el pasado. Lo único que cambia es la forma. No está cambiando el significado. Ahora, sé que en español puede haber un matiz diferente, pero en griego no es así. Auristo primero apunta a una acción específica que sucedió en el pasado y el auristo segundo hace exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la manera en cómo se construye, la manera en cómo se forma. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Hoy solamente nos vamos a concentrar en el auristo primero del presente indicativo. Ahora, recuerden ustedes, cada vez que nosotros nos encontremos con una forma verbal, nosotros vamos a tratar de recordar esta fórmula. Vamos a tratar de recordar esta fórmula. Cada forma verbal tiene su propia fórmula. Cuando nosotros vimos el presente indicativo, nosotros simplemente vemos que el verbo tiene un tema y tiene desinencias personales en el verbo presente indicativo activo. Eh, Ahora, en el verbo presente auristo indicativo, perdón, nosotros vemos una formación diferente. Vemos que hay un aumento, vemos que hay un tema, vemos que hay una característica temporal, SA, y vemos que hay desinencias personales de la tabla que ustedes deben de memorizarse del cuadrante B. Ahora, denme un segundo, déjenme. Eh, Mi sugerencia es, en el apéndice primero, me parece que es, en la página 605, en la página 605, si es el primer apéndice del material del libro de texto, ustedes tienen las desinencias verbales. Tienen esa tabla, esos cuatro cuadrantes, el cuadrante A, B, C y D. Y lo que el autor hace es presentar ahí las terminaciones personales que corresponden a cada cuadrante. Ahora es importante que ustedes lo memoricen porque conforme nosotros vayamos avanzando en el entendimiento de las formas verbales,
ustedes se van a dar cuenta que no todas las formas verbales tienen las mismas desinencias personales. Algunos van a tener desinencias personales activas de, de primera clase, digámoslo así. Algunos van a tener desinencias personales medio pasivas de primera clase. Algunos van a tener desinencias personales activas de segunda clase, que sería el cuadrante B. Y algunos van a tener terminaciones medio pasivas de segunda categoría, digámoslo así. No, no es que tengan más valor o menos, simplemente son formas de organizarlas. Pero es importante que ustedes se memoricen esa tabla y que sepan qué terminaciones personales corresponden a cada forma verbal, porque de otra manera van a tener mucha confusión al momento de estar analizando los verbos una vez que ustedes los estén apreciando en el texto. Ahora, volviendo al aoristo. El verbo aoristo tiene un aumento. Este es el aumento. Tiene el tema. Recuerden ustedes, el tema es la parte del verbo que es invariable, no cambia en ninguna manera. Independientemente de la combinación, independientemente de la forma verbal, no cambia. Ahora, un breve paréntesis con relación a esto. La forma temática no cambia siempre y cuando se trate de un verbo regular. Hay verbos irregulares y sucede exactamente lo mismo que en español, ¿no? En ocasiones los verbos irregulares son los más comunes. No es lo mismo, eh, aunque es el mismo verbo, pero no se escribe de la misma manera ser que estar, aunque es el mismo verbo. Por ejemplo, si escribo en primera persona, soy, eres, son. Este es el singular. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Ahora, si lo pongo en plural, la cosa cambia. Somos, ustedes son y ellos son. Bueno, esto no tiene nada que ver con esto. Esto no tiene nada que ver con esto. Morfológicamente, morfológicamente. Entonces, en ocasiones, tristemente, o bueno, es algo que deben de memorizarse, los verbos más comunes son verbos irregulares. Pero de ahí en fuera, cuando tenemos verbos regulares, siguen este patrón. Tenemos el aumento, tenemos el tema, que es invariable, tenemos la característica temporal. Ahora, este es distintivo del verbo auristo. Esto es distintivo del verbo auristo. El verbo auristo tiene este elemento temporal sigma alfa. Sigma alfa. Y observen la manera en la que está colocado. Este característica temporal sigue inmediatamente después del tema. No hay intermediarios. No hay otra vocal que se interponga entre ellos. Y esto es importante de entenderlo, porque en ocasiones vamos a encontrarnos con verbos que tienen una aparente característica temporal sigma alfa, y si no le ponemos atención, observando que, por ejemplo, aquí puede haber una iota o una eta o un omicron, entonces nos vamos a confundir pensando, se trata de un verbo auristo, pero no es así. El verbo auristo no tiene intermediarios, digámoslo así, entre el tema y la característica temporal. Ahora, con relación a las desinencias personales, utiliza las desinencias personales primarias o desinencias personales activas del segundo grupo. Ustedes recuerdan la tablita esta, tenemos el cuadrante A, B, C, D. Letras A y C son primarias, letras B y D son secundarias. Esta es la que corresponde al verbo aoristo, pero es una terminación activa.
una terminación activa. Entonces recuerden, página 605, memorícense bien esta tablita porque realmente va a ser fundamental para que nosotros estemos avanzando en el estudio del griego. Preguntas con la fórmula del verbo auristo primero activo indicativo. De acuerdo, entonces vean la morfología del aumento. ¿Qué es el aumento? Fundamentalmente es una vocal que se añade antes del tema. Ahora, esto es información vital. Esto solo ocurre en los verbos en indicativo. Solo ocurre en los verbos indicativo. ¿Qué significa esto? Que si ustedes encuentran un verbo en subjuntivo, auristo subjuntivo, no va a tener aumento. Que si ustedes encuentran un verbo imperativo, no va a tener aumento. Que si ustedes encuentran un verbo optativo, auristo, no va a tener aumento. Este elemento de aumento solo está presente en los verbos indicativos. Presente el indicativo activo, indicativo medio, indicativo pasivo. Entonces, eso es fundamental de que lo mantengan en mente. Ahora, la variación en el aumento es la siguiente. Si el tema comienza con una consonante, se añade el prefijo epsilon. Si el tema comienza con una consonante, se añade el prefijo epsilon. ¿Qué consonante? Puede ser cualquier consonante. Beta, gamma, delta, zeta, kappa, lambda, mu, nu, ji, psi, fi, la que sea. No importa cuál sea el tema. Si el tema comienza con una consonante, entonces se añade una epsilon justo detrás del tema. En este ejemplo que ponía hace un momento, tenemos el usamen y tenemos epsilon. ¿Por qué? Porque el tema luo comienza con lambda. Así que para evitar confusiones, necesitamos poner una epsilon. Si empieza con consonante el tema, entonces ponemos una epsilon. Pero, ¿qué pasa si el tema comienza con una vocal corta? Bueno, si el tema del verbo comienza con una vocal corta, lo que se hace es que se alarga esa vocal. ¿Recuerdan ustedes esas instrucciones? Creo que es capítulo 1, capítulo 2 de Decker, donde nos habla acerca de cómo algunas vocales se alargan. Recuerden, vocales cortas, tenemos alfa, epsilon y omicron. Si alguna de estas vocales comienza el tema del verbo, entonces lo que va a pasar es esto, que tenemos alfa y eta se alarga, perdón, alfa y epsilon se alarga a eta. Entonces el verbo acuo sería ecusa, ecusa, acuo, ecusa. Observen cómo el tema se mantiene y se añade o hay un cambio a nivel de diferencias temporales, que es la marca del aoristo. Entonces, este sería un aoristo indicativo activo, primera persona singular. Pero ¿qué pasa si tengo una O en lugar de una alfa o eta? Ah, bueno, la omicron se alarga a omega. Omicron se alarga a omega. Y es importante que entendamos estos cambios a nivel morfológico, porque de otra manera nosotros estaremos confundiendo términos que
En un sentido, ya es posible que nosotros identifiquemos, pero si no prestamos atención a estos detalles de modificación, alargamiento, etcétera, entonces nos van a causar problemas. Nos van a causar problemas. Ahora observen esto. Mencionábamos hace un momento. Las formas primarias no llevan el aumento, hablando del indicativo. Presente indicativo no lleva aumento, futuro indicativo no lleva aumento, perfecto indicativo no lleva aumento. ¿Cuáles sí llevan aumento? Bueno, el primero es el aoristo. Aoristo lleva un aumento, pero también el imperfecto y el pluscuamperfecto. Entonces, si ustedes recuerdan, el aumento solo está presente en las formas de indicativo y adicional a esto, recuerdan que las formas del indicativo que sí tienen un aumento son el aoristo, el imperfecto y el pluscuamperfecto. Entonces, en un sentido, ya tienen una ganancia en ese aspecto, porque sabrán que si se encuentran con un verbo pluscuamperfecto, por ejemplo, de indicativo, entonces sabrán, tiene un aumento. Tiene un aumento. O si se encuentran un verbo en imperfecto de indicativo, entonces sabrán que forzosamente debe de tener un aumento. Entonces, tengan esto muy claro en mente. Recuerden, el tema de un verbo aoristo primero es el mismo que su forma léxica, sin la omega. La característica temporal es un morfema, una palabra pequeña que se añade al final del tema, y esto nos indica el tiempo del verbo. Nos indica el tiempo del verbo. La característica temporal sigma alfa es distintiva del aoristo y específicamente, de forma más concreta, del aoristo primero. El aoristo segundo tiene otras características morfológicas. No lo vamos a ver, ustedes lo pueden leer si quieren, no es necesario, pero el capítulo 18 de Decker habla sobre este aoristo segundo. Pero en el caso concreto del aoristo primero, esta distinción sigma alfa es lo que nos va a indicar que se trata de un verbo aoristo primero. Y también importante recordar esto, en el caso del aoristo no hay una vocal conectiva o una vocal temática adicional. ¿Por qué? Porque ya está incluido, digámoslo así, aquí, en esta característica temporal. Entonces, por esta característica temporal ya no necesitamos un puente que conecte el tema con la desinencia. No, el puente es, en este caso específico, este aspecto temporal, sa. Entonces, eso, entender un poco cómo funciona la formación del verbo nos va a ayudar para que identifiquemos con más facilidad el verbo aoristo primero de indicativo. Ahora recuerden estas características, ya lo mencionamos, estas son las que estamos usando para el verbo aoristo, son las que ustedes tienen que memorizarse ya. Ya, bueno, no ahorita, obviamente, pero ya. Página 605 del libro de texto les va a ese apéndice uno. Mi sugerencia es hagan una fotocopia, tómenle foto o algo para que estén repasando constantemente esas tablitas que vienen ahí para que lo tengan fresco en la mente. Ahora, esta es una forma, perdón, este es el ejemplo de aoristo de indicativo en el verbo luo, el verbo luo. Observen. Nosotros tenemos aquí el aumento, epsilon, tenemos el tema y tenemos la característica temporal. Ahora, ¿por qué no hay nada más aquí? Bueno, porque la desinencia es una nun, pero de acuerdo a la nota que pone Decker en su material, la nun se pierde en el aoristo primero de indicativo. Así que esa es la razón por la cual la forma de luo en aoristo, indicativo activo, primera persona singular es elusa. Elusa. Ahora observen el patrón que lleva. Todos los verbos,
singular y plural tienen exactamente los mismos elementos. Tienen el aumento, 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 aumento. El tema, lu, 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 lu. El elemento temporal, sa. Aquí cambia por la terminación nun, pero no es difícil de identificar que debe de ser sigma alfa. Aquí lo tenemos también. Entonces, si nosotros tenemos en mente estos tres elementos del verbo auristo, el aumento, una constante en el tema, no hay vocal conectiva que sirva de puente para atar la terminación o la desinencia con el tema, sino que más bien se provee la característica temporal, entonces nosotros vamos a tener un dominio, digámoslo así, de la forma del verbo auristo. Sé que puede sonar complejo, puede sonar difícil, pero lo que necesitamos es práctica. Lo que necesitamos es práctica. Entonces, mi sugerencia, mi sugerencia es, cuando se memoricen la tabla, presten atención a esta columna, porque aquí nosotros tenemos ya los dos elementos, eh, dos elementos importantes que nos ayudan a recordar que se trata de un auristo. Primero, la característica temporal sa, que es constante en todos, excepto en tercera persona singular, donde solamente cambia a se, y las desinencias personales. Y ya está todo allí. Entonces, memorícenlo de esta manera y esto va a contribuir para que puedan fijarlo e identificarlo con mayor facilidad mientras ustedes van leyendo el texto griego. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, entonces vamos a continuar. Ahora, la pregunta fundamental es, ¿qué significa el verbo auristo? ¿Qué significa el verbo auristo? Si ustedes han tenido oportunidad de escuchar algunas predicaciones, yo las he escuchado y a veces algunos predicadores le dan un matiz demasiado místico al auristo, como subrayando que tiene un significado oculto o parecido. No tiene nada que ver con eso. El auristo fundamentalmente hace referencia a una situación de forma resumida, de forma resumida. El autor no está elaborando su comunicación para detallar la narración. No está elaborando su narrativa para prestar atención a los detalles. Es una forma resumida de la situación que está tratando de describirse. En el modo indicativo, por norma general, se trata de una acción que aconteció en el pasado, que aconteció en el pasado. Así que normalmente cuando nosotros lo traducimos, debemos de traducirlo con una conjugación en pasado. El usamen se traduce como desatamos, desatamos. Vean que tenemos el aumento, el tema, la característica temporal y la desinencia. Y este caso específicamente nos indica que se trata de un aoristo indicativo activo, primera persona plural. Y traducimos, desatamos. Ahora, si ustedes entienden bien, si ustedes entienden bien cómo se forma el verbo, entonces ustedes pueden hasta cierto punto identificar o descubrir cuál es la forma léxica del verbo. Recuerden, la forma léxica del verbo es la que nosotros encontramos en el diccionario. Si nosotros sabemos que en el verbo auristo necesitamos añadir una eh, épsilon o un alargamiento de vocal antes del tema, lo que debemos hacer para descubrir el tema o la forma léxica entonces es eliminar esa palabra, esa letra, perdón. Ahora, sabemos también que el verbo auristo de indicativo activo tiene una característica temporal y esa característica temporal es sa.
y sabemos que tiene la terminación personal o la desinencia personal. Así que si nosotros eliminamos todos estos elementos, nosotros vamos a identificar con cierta facilidad cuál es el tema y, en consecuencia, cuál es la forma léxica de nuestro verbo. Entonces, la forma léxica de elusamen va a ser luo, luo. ¿Cómo sabemos? Bueno, simplemente le regresamos la vocal que le corresponde, que fue eliminada por causa de la característica temporal de la aorista. Cuando esta característica temporal se añade al tema, se quita la vocal del tema verbal o de la forma verbal y entonces nos da como resultado la conjugación de la aorista. Bueno, espero no confundirlos demasiado. ¿Preguntas con esto? No. De acuerdo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Juan 8:30. Juan 8:30. Un voluntario que quiera leer Juan 8:30, esa sección del versículo que tienen ahí en pantalla. Yo, hermano, Adelante. eh, poloi episteusan eis auton. Correcto. Poloi episteusan eis auton. Ahora vamos a tratar de identificar lo que hay en el texto, lo que tenemos nosotros. Hay algunos elementos que ya podemos identificar. Ustedes no saben este, por ejemplo, pero es una preposición. Sin embargo, ya saben suficiente información que está en el texto. Entonces, ¿quién me dice, por ejemplo, eh, el pronombre? Bueno, ya lo dije. Autón, autón. ¿Quién me puede hacer el análisis gramatical de autón? Yo ya di una característica, es un pronombre. ¿De acuerdo? ¿Qué tipos de pronombres hemos estudiado hasta ahora? Pronombres personales. Pronombre personal, de acuerdo. Ya tenemos otro elemento. Es un pronombre personal. Ahora, ¿qué más pueden decirme acerca de autón? Pronombre personal. ¿Quién me dice persona, género, número? Sería masculino. Ah, podría ser, sí. Persona, primera, segunda, tercera. Primera persona. No. Si fuese primera persona, sería ego, me o algo parecido. Es tercera persona Es tercera persona. y es plural. No, no es plural. Alex dijo que es masculino. Si no es plural, entonces solo nos queda otra opción. Es singular. Ahora, recuerden, los pronombres tienen caso. ¿Cuál es el caso de este pronombre? Bueno, no sé si está en lo correcto, hermano. Sería nominativo. Si fuese nominativo, no tendría on, no tendría la terminación on. Es acusativo. Terminaría en os si fuese nominativo.
El acusativo sería, este es acusativo, sí, es correcto, es un pronombre personal, tercera persona, acusativo masculino singular. De acuerdo. Ahora, poloi. Sé que no han visto esa palabra, pero ustedes ya pueden decir algo acerca de esa palabra. Es nominativo, Ajá, am, es plural es plural, es correcto. y es masculino. Correcto. Este es un adjetivo nominativo masculino plural. Nominativo masculino plural. Ahora tengan en mente esos elementos. Tenemos un adjetivo, tenemos un pronombre personal. Ahora tenemos el verbo. Recuerden, el verbo que estamos viendo ahorita es auristo, indicativo, activo. Auristo, indicativo, activo. ¿Quién me dice? El análisis gramatical de episteusan. La, la epsilon, la primera es porque es el aumento, ¿no? ¿Correcto? Tenemos el aumento de epsilon. ¿Por qué tiene una epsilon y no una eta? Porque empieza con una consonante. ¿Cuál comienza con consonante? Eh, Pisteuasan. El tema. Ah, el tema. El tema Sí. verbal empieza con consonante. Pistuo. Pistú. Digo, Pistú. ese es el tema, pistuo, pero aquí es pistú. Pero es Pistú. correcto, el tema comienza con una consonante. Ujú. Y esa es la razón por la cual el aumento es una eta y no una, perdón, es una epsilon y no una eta. Ahora, ¿qué más nos pueden decir acerca de este verbo? El sa es el elemento, ay, perdón, se me olvidó la palabra técnica, pero el elemento como que el que cambia, ¿no? El que se modifica, el cambiante, Temporal. temporal. Ajá. ¿Y qué más? Mm, ¿Qué más? Vas, hermano Lalo. La desinencia personal, ¿de qué nos indica? ¿Es Es el primera persona? indicativo, sería, ay, a ver, déjame, es, viste, usan, Si tienen su tablita, pueden verlo. viste, usan, sería tercera persona del indicativo, perdón, del auristo activo, ay, Dios mío, a ver, Sí. sería, es tercera persona del auristo activo indicativo, ¿está bien? ¿Singular o plural, dijiste? Es plural. Correcto. Aoristo, indicativo activo, tercera persona del plural. Ahora, ¿cuál es la raíz de esta palabra? O la forma léxica. Quitamos el aumento, Ujú. quitamos, ¿Y tú? pis- eh, quitamos la forma, la característica temporal y sería Pisteu, pisteu o algo pisteu, así. sí, Pistuo. pistuo, pistuo. Ahora, recuerden, el verbo ya incluye al sujeto. ¿Cómo traducirían pistusan, epistusan? Si Creyeron, solamente, si solamente tradujéramos esto. creyeron, ¿no? En español eso puede indicar un segundo plural, segunda persona del plural o tercera persona del plural. Mm. Para darle más al clavo, añádele el pronombre. Ellos creyeron, ¿no? Creyeron, Ellos ellos. creyeron. Esa sería la sola traducción de esta palabra.
Ahora, contextualmente tenemos un adjetivo que nos dice que es, ¿recuerdan ustedes? Nominativo masculino plural. Esto coincide con tercera persona plural. Observen cómo hay una coherencia. Poloi, muchos, ¿muchos qué? ¿Qué es epistusan? Creyeron. Creyeron. Y recuerden, verbo auristo es una descripción de algo que pasó, de algo que aconteció. Muchos creyeron. Y después tenemos esta frase preposicional. Eis auton. Ya sabemos que este es el pronombre personal de tercera persona, acusativo, masculino, singular. ¿Qué nos indica el acusativo? ¿Ustedes recuerdan? Que es quien recibe la acción, es el complemento directo, objeto directo. Correcto, complemento directo. Entonces, ¿cómo traducirían esto? Muchos creyeron Muchos En él. en él. Muchos, muchos creyeron en él. Esa es la traducción. Ahora, solo traten de ir atando cabos. Ustedes ya lo saben, ya lo tienen. Ya tienen las terminaciones de los casos, por lo cual ustedes ya pueden identificar elementos gramaticales de el texto. Ahora simplemente es cuestión de estar ejercitándose para que ustedes lo estén haciendo cada vez más fácil, digámoslo así, de recordar, sea más mecánico hasta cierto punto. Otro ejemplo. Por cierto, esto es lo que viene en el libro de texto. ¿Recuerdan cuando hablamos en la lección número 1 acerca de los signos de puntuación en griego? ¿Recuerdan qué significaba esto? Pregunta, signo de interrogación. Es un signo de interrogación. Ahora, en este caso tenemos una pista, digámoslo así, de que esto se trata de una pregunta. No solo por el signo, sino por el pronombre interrogativo. El pronombre interrogativo. Ahora, vamos por partes. Vamos por partes, como decía el amigo Jack. Eh, Primero, vamos a dejar pendiente este pronombre interrogativo y vamos directamente a este sustantivo. Alex, por favor, dame un análisis de G-grafé. Bueno, a ver si me recuerdo. ¿Es femenino? Femenino segunda. eh, bueno, es femenino. Tipo. Puedes pedir ayuda a alguien. mm, es que lo sé, pero creo que me hago bolas. A ver, Magdiel quiere ayudarte, ya levantó la mano. Es, bueno, a ver si no te lo empeoro, Alex, espero que no, pero es nominativo singular femenino ese. eh, Correcto. Es un nominativo. ¿Cómo sabemos que es nominativo? La terminación eta, pero sobre todo el artículo G.
Eso Mm, nos indica que es un nominativo. Es femenino porque G es un distintivo del femenino. Es una declinación de la eh, primera declinación de sustantivos, femenino principalmente. Y es singular porque el artículo nos indica que es singular. Ahora, ¿cómo traducen ustedes esto? Gegrafé. ¿Está escrito el escrito o algo semejante? Bueno, no es verbo, es Ah, un ok. sustantivo. La Le- le- escritura. ajá, la escritura. Correcto, la escritura. La escritura. Ahora, ustedes ya conocen a este verbo. Es nuestro verbo al primero que fueron introducidos. Lego. Legey no, es de donde viene el logos, discurso o decir, ¿no? Sí, ahora vamos a ver el análisis gramatical. ¿Cómo ustedes analizan este verbo? Lo mismo que hicimos hace un momento con epistusan, hay que hacerlo aquí. Necesitamos identificar qué tipo, cuál es el modo del verbo. ¿Es imperativo, subjuntivo, optativo, indicativo? Bueno, en este momento solo estamos viendo los indicativos. Entonces es un verbo en indicativo. Ujú. ¿Qué voz tiene? Activo, pasivo. Solo hemos visto, Es, creo que uno. ah, pues creo que solo hemos visto voz activa, ¿no? Sí, activo. Ok. Y la conjugación, solo hemos visto dos, básicamente. Lo que estamos viendo ahorita, que es aoristo, y la otra que no es aoristo. Presente, ¿no? Presente, correcto. Este es un verbo presente, indicativo, activo. Ahora digan persona y número. Femenino singular. El verbo no tiene género. Ujú. El Ok. verbo no tiene género. El género ya nos lo dio el sujeto. El sujeto es Sí. gegrafé. Ujú. Gegrafé. Ahora lo que nosotros necesitamos identificar aquí es persona, primera, segunda, tercera, y número, singular o plural. Entonces Tercera sería persona, Perdón, Alex. tercera tercera. persona singular, singular. Tercera persona, singular. Correcto, este es un presente indicativo activo, tercera persona del singular. Ahora, ¿cómo cómo traducirían esta frase? Ay, perdón. Más bien esta oración, es una oración completa. Tenemos el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Ya La lo dijo Lalo escritura hace rato. Correcto. La escritura y el verbo. Dice, Y nada más le añadimos el interrogativo. ¿Qué dice la escritura? no, ¿Qué dice la escritura? Esa sería esa traducción. ¿Qué dice la escritura? Ahora vamos al verbo que está resaltado. Estamos viendo los verbos de qué tipo, ¿recuerdan? presente indicativo, Oristo, ¿no? Más bien aoristo indicativo. Aoristo Sí, indicativo, sí. sí. perdón, es Oristo indicativo, perdón. Ajá. Ahora, eh, ¿quién me da el análisis gramatical de epistusen? Está la epsilon porque igual es aumento, ¿no? Correcto, tenemos epsilon, es el aumento, Ajá, porque la siguiente empieza con la consonante. el tema El, verbal.
No te olvides de eso, es El el tema tema verbal. verbal. Ajá, El tema verbal, sí. Ok. Am, el elemento temporal es C, ¿no? casi. S-E, Solo sen. hay una conjugación, una persona en el cual el indicador temporal sa cambia a se. ¿Recuerdan cuál es? Aquí tenemos la tablita. Primera persona, sa. Segunda persona, sa. Tercera persona, se. Primera Ah, persona ok. plural, sa. Segunda persona plural, sa. Tercera persona plural, sa. El único que cambia es C. Tercera tercera persona. persona singular. Así que cuando Singular. venimos Ujú. aquí, ya tienen la respuesta. Denme un análisis completo de este verbo. Mm, a ver, es nominativo, No, ¿no? no. El nominativo es para sustantivos o para adjetivos. Ah, Este es un verbo. Verbo. Lago, Auristo indicativo, primera persona del singular. A ver, primera persona del singular, ¿no? le atinaste a varias, pero no es es tercera primera persona, persona. ¿no? Sí, es tercera persona. Auristo indicativo, ¿qué voz? ¿Activa, media o pasiva? Activa, ¿no? Activa. Auristo indicativo activo, tercera persona singular. Ahora, ustedes ya debieron haber memorizado, creo que esta conjunción de. Esta conjunción se le conoce, junto con muchas otras, como conjunciones pospositivas. Esto significa que por norma general van a aparecer en segundo o tercer lugar en el enunciado. Aunque son conjunciones, nunca aparecen al inicio del enunciado. Pero eso no afecta el significado, no indica que hay énfasis ni nada por el estilo, es convención del idioma. Ahora, ustedes conocen este nombre. ¿Qué dice aquí? Abraham. 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 Ahora, analícenme este sustantivo. Tóceo. A, Adiós, ¿no? Correcto, pero vamos a analizarlo primero gramaticalmente y lo traducimos en un momento. ¿Quién lo... Alex, dinos por favor, ¿cuál sería el análisis de este sustantivo? Sería masculino. Ajá, masculino. Masculino. Genitivo. em, Singular. Le atinaste a dos. No es genitivo. Recuerden, hay un caso que siempre lleva una iota. ¿Cuál es ese caso? eh, Solo tenemos cuatro: nominativo, genitivo, dativo y acusativo. ¿Sería el acusativo? No, Dativo creo que sería. ya te dejaron dos opciones y tampoco es nominativo porque no es el sujeto de la ¿Dativo? oración. Es dativo. Dativo masculino singular. Entonces, la forma de traducirlo es, vamos a dejar pendiente esta conjunción, sujeto, Abraham. ¿Qué dice de Abraham este enunciado? ¿Qué es epistusen? Ya lo analizaron Creyó. ahorita. Creyó. Auristo indicativo activo, tercera persona singular. Abraham creyó. ¿Creyó qué? Adiós.
Abraham creyó a Dios. Ahora, la traducción completa de esto es, ¿qué dice la escritura? Pues creyó Abraham a Dios. Ahora, ustedes ya pueden traducir eso. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos sustantivos que ustedes ya conocen, tenemos el verbo presente indicativo que ustedes ya conocen, tenemos las marcas diacríticas como el signo de interrogación que ustedes ya conocen, tenemos el aoristo que ustedes ya conocen, nombres propios que incluso sin memorizar su traducción ustedes ya pueden identificar y el sustantivo también en caso dativo que ustedes ya conocen. Entonces, ya conocen ustedes esto. Solo es cuestión de que se ejerciten, ejercitarse. Va a tomar tiempo, pero va a valer la pena. Ahora, Génesis 2:8. Ah, para no tardarnos demasiado, tenemos dos sustantivos, ambos en caso nominativo. Curios, sabemos que es nominativo porque termina en OS, lo mismo que theos. La pregunta entonces es, ¿quién es el sujeto? Ambos. En algunas eh, traducciones sería el Señor Dios o Jehová Dios o alguna traducción más actual sería Yahweh Dios. Pero básicamente dicen exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué dice acerca de Dios? Efutiusen. Tenemos el aumento, epsilon, tenemos la terminación, perdón, la marca temporal C y la terminación nu. Este es un verbo auristo, indicativo, activo, tercera persona del singular. Y lo que nos dice es Dios, el Señor Dios, plantó, sembró, estableció. ¿Qué estableció? Paradeison. ¿A qué le suena paradeison? Paraíso. Y tenemos una frase preposicional. En ¿Dónde? Edén. En Edén. En Edén. El Señor plantó un jardín paradisiaco en Edén. Entonces, el punto es, ustedes ya lo saben, ya lo saben. Ahora, tenemos también nosotros que comprender el verbo infinitivo auristo activo o auristo infinitivo activo. El orden de las palabras no afecta. Ustedes pueden utilizar la nomenclatura que prefieran, simplemente sean consistentes con ello. Eh, Solo para que ustedes tengan una visualización más clara de cómo funciona esto. El verbo infinitivo de presente activo tiene la terminación ein, pero el verbo infinitivo de auristo tiene la terminación sai. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el verbo infinitivo auristo tiene la terminación sai? Bueno, no es tan complejo. La marca temporal sa, que corresponde al verbo auristo. Entonces, no hay tanta problema, digámoslo así, con esto. El significado y uso de los infinitivos no los vamos a ver aquí, sino hasta el capítulo 22 del material. Entonces, no se preocupen mucho por el verbo en infinitivo en este momento. Eh, en términos de las diferentes funciones, lo que sí necesitamos nosotros saber es cómo identificarlo, cómo identificarlo. Entonces, recuerden, la forma para el infinitivo, algo bastante importante que olvidé mencionar. ¿Observan algo aquí? No hay un aumento. No hay un aumento en el infinitivo. Entonces, es importante que ustedes recuerden eso. Infinitivo auristo activo no tiene aumento.
¿Por qué? Porque el aumento solo está en los indicativos. Indicativos. Ahora, esta es la fórmula del infinitivo auristo, primera auristo activo. Tenemos el tema, recuerden, es invariable en términos generales, a menos que sea un verbo irregular. Y segundo, tenemos el marcador de infinitivo de auristo, sai. Sai. Y no hay mucha diferencia. Si ustedes recuerdan que para el indicativo, el, la conexión o el tema temporal es sa, entonces va a ser fácil de recordar la forma también del infinitivo. Entonces, por ejemplo, tenemos este. Marcos 1:7. Magdiel, ¿quieres leerlo, por favor? Ujú. Ok. Perdón. Lo que es Houk, Eimi, Ikanos, Lusai, Ton, Himantá, Ton, Hupos, Huposemat, Huposematon, Autou. Ok, casi. Recuerda, este es delta, no es sigma. Cierto. Cupodématon. Cupodématon. Ok. Ukeimi, Hikanos, Lusaiton, Himantaton, Cupodématon, Autu. Otra vez, vámonos, este, por partes. Este verbo ustedes ya lo conocen, lo vimos en la lección 5, me parece. Es el verbo eimi. Eimi. Este es un presente indicativo activo, primera persona del singular. Yo no soy. Uk es una negación. Yo no soy. Jikanos es un adjetivo. Es un adjetivo. Eh, ¿Quién me quiere dar el análisis de jikanos? Ya dije que es un adjetivo. Tiene las mismas características que un sustantivo en un sentido. La conjugación, digámoslo así. ¿Quién me dice cuáles son las características gramaticales de Chicanos? ¿Es nominativo singular masculino? Correcto, es un nominativo masculino singular. Como lo sabemos, la terminación OS es un indicador de el nominativo masculino singular. Ahora, yo está implícito, recuerden, en el verbo yo no soy Chicanos digno. Yo no soy digno ¿de qué? Ah, bueno, aquí tenemos nuestro verbo. Recuerden, este es un verbo infinitivo. Los verbos infinitivos no son verbos personales. ¿Qué significa esto? No tienen persona, no Mm. tienen género. Desatar. ¿De acuerdo? Yo no soy digno de desatar. Ahora, algo importante aquí. Hay dos verbos, eimi y lusai. Normalmente, cuando el verbo lusai es precedido por algún otro verbo, en muchas ocasiones, el verbo infinitivo tiene una función de complemento. Complemento. Digo, yo sé que lo van a estudiar más adelante, capítulo 20, 22, pero es importante que desde ahora lo vayan visualizando. ¿Cómo sabemos que es complemento? Porque este verbo está incompleto sin el infinitivo. Yo no soy digno. ¿De qué? ¿No soy digno de qué? Ah, necesitamos el infinitivo. De desatar. De desatar. ¿Desatar qué? ¿Quién me da el Sus. análisis Ton. de ton gimanta? Jimanta. Ton. Jimanta. Sus. Es pronombre es singular. Bueno, no, no es eh, pronombre, bueno, más bien es una. Perdón. Ay, se me fue el. Perdóname. es un sustantivo. Ajá. Es artículo más bien entonces, perdón, ¿no? Este es el artículo, sí, pero Sí, va en combo, digámoslo así, sí, con jimantá. sí. Ton Jimanta.
sus. Quien quiera, puede empezar a hacer el análisis gramatical de ton himanta. Bueno, no lo encuentro en la tablita, pero a lo mejor, a ver si no me equivoco. Jimanta es, está en acusativo, Acusativo, sí. está en... Género, mm, ay, el género. Bueno, creo que es primera persona y el género creo que es... bueno, no, no, aquí no hay persona. ¿No? Ah, ok, entonces género creo que es femenino. ¿Qué te dice el artículo? Ah, sí, cierto, es masculino. No, Ah, no. casi. Se confunde. La- Bueno, si la- no es masculino ni femenino, solo te queda una opción. ajá, el neutro. Sería Neutro. neutro, perdón, por la terminación ON de del No solo pronombre. por la terminación, no solo por la terminación del artículo, sino porque hay una correspondencia con la terminación del sustantivo propio. Esta Ah, terminación a, alfa, no es femenina, es acusativo neutro singular. ok. Acusativo neutro singular. Ujú, ok, ok. Ahora, hay otro sustantivo, ton jupodematon. Ton jupodematon. Alex, analízanos este sustantivo. Ton jupodematon. Sería femenino, eh, genitivo plural. Es genitivo, es plural, pero no es femenino. Neutro. Neutro. Genitivo neutro plural. Ahora, Jimanta se puede traducir como correas o Cadetes, cuerda. cadetes, cuerdos, ajá. Y Jupodematon se puede traducir como sandalia o sandalia. Ahora, ustedes ya tienen el significado. Díganme cómo traducirían ton Jimanta ton Jupodematon. Hasta aquí. Recuerden, este es singular y este es plural. La cuerda de sus sandalias. Antes de poner el pronombre, sería la correa o la cuerda de las sandalias. La correa de las sandalias. Y después tenemos un pronombre. ¿Qué tipo de Ojo. pronombre es este? Tercera persona. Masculino. Antes de darnos persona, ¿qué tipo de pronombre es este? ¿Es un pronombre relativo? Personal. ¿Es un pronombre personal? ¿Tercera persona? Singular. ¿Es singular? Masculina. ¿Es masculino? ¿Y cuál es el caso? Es Dativo. acusativo. ¿No? Ninguno de los Dativo. dos. Dativo, ¿no? ¿No? Es el mismo caso que ton, Genitivo. genitivo masculino singular. Entonces lo traduciríamos la correa de las sandalias de él. Digo, esa sería una traducción así bastante rígida. Bastante rígida. Entonces, lo que está diciendo, el contexto es Juan el que bautiza. Yo no soy digno de desatar
la correa de las sandalias de él. Para arreglarlo en un español más cómodo, más normal, no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Pero hermanos, otra vez, lo que quiero que vean es, ustedes ya pueden hacer esto. Ya saben el verbo presente indicativo, ya saben la terminación de los adjetivos, ya saben el infinitivo, al menos de manera general, y ya saben los sustantivos. Básicamente es eso. Ahora, solo es práctica, 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 práctica. ¿Van a hacer errores? Definitivamente, pero eso es bueno. Es como aprender a caminar. Cuando uno aprende a caminar, se tropieza, se cae, llora, se levanta y lo vuelve a intentar. Entonces es lo mismo con esto, es práctica una y otra y otra y otra vez. Otro ejemplo. Digo, por cierto, todo esto lo tienen en el libro. Adelante, Magdiel. Ah, perdón, era una pregunta muy, a lo mejor muy simple, pero ahorita que veamos el anterior que decía las sandalias de él en el griego y en el español que dice sus sandalias, ¿es correcto pensar de esta manera como decir que en el griego hace un énfasis más fuerte diciendo de él? Bueno, es que, o sea, a lo mejor estoy mal en mi pensar, pero pienso que en español, aunque sí es correcto de sus sandalias, pienso que es un énfasis más claro o más fuerte decir las sandalias de él, ¿no? Pero a lo mejor estoy Eh, mal, por eso prefiero preguntar. sí, la respuesta sí, sí estás mal. Y la razón Ok, es esta, la razón es esta. Esta es la convención del idioma en griego. Esa es la manera normal en la que se dice en griego koiné específicamente. En griego koiné utilizan los casos y esa es la manera en la que una persona lo entendería de, así como tú y yo entendemos esto en español. Entonces, lo que nosotros necesitamos entender, y es parte de lo que dice el autor en su libro, en los capítulos iniciales, es comprender cuál es la manera en la que un idioma funciona. Porque si nosotros nos dejamos influenciar, digámoslo así, por estas conclusiones iniciales, podríamos llegar a a hacer una afirmación incorrecta, como lo que mencionas, ¿no? Y no te sientas mal por eso. Todos cuando estudiamos griego pensamos que, entonces está haciendo un énfasis. No, esa es la manera normal de decirlo en griego. Así como de este lado es la manera normal de decirlo en español. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es entender cómo funciona el idioma, cómo está estructurado el idioma griego. Ahora, ¿hay oportunidad y hay ejemplos de énfasis? Los hay. Hay muchísimos. Pero en este momento no estamos todavía llegando a ese punto. Vamos a establecer primero bien un cimiento de entender cómo funciona el idioma y entonces cuando lleguemos a estos ejemplos podremos indagar más en aspectos de interpretación. ¿Qué significaba para el autor escribirlo de esta o tal cual manera? Porque eso es lo que nos va a ayudar para entender si se trata de un énfasis o simplemente es una convención de su idioma. Entonces, en este caso específico es una convención del idioma. No hay ningún énfasis adicional. Que es un gracias. poco, que es un poco lo que decías de la idea de cuando decimos auristo, ¿no? Algunos nos brillaron los ojitos precisamente por esa idea de que el auristo tiene un sentido más espiritual que otros, ¿no? Correcto, correcto. Y eso fue muy común, especialmente hace 50 años, por ejemplo. Bueno, todavía hay algunos lugares donde algunos predicadores que hacen esa afirmación, ¿no? Por ser un verbo auristo, tiene un matiz más espiritual, más místico, más profundo, o algo que no se percibe a primera instancia. Pero no es así. De ahí la importancia que nosotros entendamos bien desde el principio cuáles son las convenciones de un idioma para evitar caer en ese tipo de falacias cuando leemos un comentario, por ejemplo, o que nosotros mismos provoquemos esa conclusión que no es correcta desde el texto en original. Lo que decía la semana pasada, ¿no? De lo que te dijo tu maestro, en este momento son más peligrosos, algo así, ¿no? Sí,
Sí, tener un poco de griego los hace más peligrosos. Entonces, eh, pero es una buena pregunta, realmente es una buena pregunta porque todos a veces como que tenemos eso en la mente, ¿no? Entonces, por tener esta estructura pareciera algo más enfático del autor, pero no es así. Es simplemente necesitamos ir aprendiendo cómo funciona el lenguaje para que nosotros asimilemos la manera en la que se decía en ese entonces, en ese idioma, y que realmente tiene un equivalente perfecto en nuestro propio idioma. Bueno, Alex, ¿ibas a decir algo? No sé si ibas a decir Eh, algo. sí, hermano, una pregunta. Sí, Sé que los nombres del Antiguo Testamento pues también tienen su estructura y la forma de cómo decirlo, ¿verdad? Pero ahora en términos de Dios, en el nombre de Dios, algo que tiene mucha controversia es el nombre de Jehová, ya que muchos piensan que no tienen consonantes en general, ¿verdad? ¿Cómo eso puede afectar directamente para que la persona pueda comprender bien el nombre de Dios? Más que todo le pregunto esto porque el viernes me invitaron a una actividad de una denominación que se llama Monte Sinaí, pero ellos mencionan mucho el griego, rezan mucho, igual en hebreo, dicen mucho shalom, pero ellos en vez de decir Jehová, dicen Jehová. Pero claro, igual los mismos seguidores pues repiten lo mismo y lo mismo, son como que repiten lo mismo de lo que enseñan, ¿verdad? Pero ¿a qué punto puede afectar tanto esto? Bueno, lo que usted nos menciona. bueno, en principio general no debería de afectar. Eh, Solo quiero dar un paréntesis para no desviarnos demasiado. Eh, Realmente el tetragramatón del Antiguo Testamento, eh, la razón por la cual muchos judíos, específicamente durante la Edad Media, no lo pronunciaban era, y no lo pronunciaban en ciertos contextos, pero la razón por la cual preferían no pronunciarlo es porque es un nombre tan sagrado que ni siquiera tiene vocales. En Éxodo 3, 13, 14, cuando Dios se presenta a Moisés, le dice este, su nombre, Yahweh o Jehová, como dice la Reina Valera, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ese es mi nombre por siempre. Pero cuando el texto hebreo es traducido al español, mm, los traductores utilizan una forma del nombre de Dios que había sido modificado durante la Edad Media. Durante la Edad Media hubo una combinación de el título Adonai con el nombre o el tetragramatón, para que cuando se pronunciase o apareciera más bien en el texto hebreo el tetragramatón, en lugar de pronunciarlo como sonaría, lo pronunciaran como Adonai. Y siempre lo han hecho de esa manera. El día de hoy, si tú vas a una sinagoga, los judíos no mencionan el tetragramatón, lo pronuncian como Hashem, Adonai o algún título que haga referencia a la santidad y a la perfección de Dios. Ahora, personalmente, personalmente, de lo que el Señor me ha permitido aprender y leer de varios recursos, es el nombre de Dios, primero, fue dado por Dios al pueblo de Israel. Y la razón por la cual Dios se los dio es para que lo usen. Entonces, eh, ¿nos debemos pronunciar el nombre de Dios? Debemos, porque es el nombre que Dios le dio al pueblo de Israel y en consecuencia también se lo ha extendido a la iglesia. La pregunta entonces es, ¿cómo debe pronunciarse? Reina Valera, en casi todas sus ediciones, mantiene la pronunciación modificada, este híbrido del tetragramatón con Adonai, y resulta en la pronunciación Jehová. Ah, Personalmente, creo que no es la pronunciación correcta. Sin embargo, se ha perpetuado porque la Reina Valera es la Biblia más común en todo el pueblo hispano, no solo en México, sino en toda Latinoamérica y en España. Pero mi convicción es que el nombre correcto que debería de pronunciarse es Yahweh, Yahweh, o Yahvé, como lo pronuncian en algunas traducciones modernas, en lugar de la W usar una V, que es básicamente lo mismo.
Eh, Ahora, esa es mi convicción respecto a cómo debe pronunciarse el nombre. ¿Qué pasa cuando hay un grupo que se denomina cristiano y es muy dogmático diciendo es que debe de pronunciarse así y si no lo pronuncias de esta manera estás incorrecto? Mis, Mi opinión al respecto es, yo tendría cuidado con ese grupo, porque esa es una característica de un grupo sectario. Un grupo sectario, por norma general, te hace correcciones acerca de básicamente todo, especialmente acerca del nombre de Dios. Y también es importante considerar, digo, no estoy diciendo que ellos lo sean, ¿no? Simplemente estoy sugiriendo, sé prudente. Y es importante considerar que el día de hoy, desde hace unos, no sé, 5 o 10 años posiblemente, ha habido un énfasis desmedido en lo que algunos denominan las raíces hebreas o las raíces hebraicas. De hecho, en muchos lugares hay muchos grupos que se denominan a sí mismos iglesias de renovación o de restauración de las raíces hebraicas. Y ellos lo que hacen es, se visten con la indumentaria que ellos piensan que era la indumentaria judía, eh, o usan la kipá, este gorrito que utilizan los judíos, como una señal, como un símbolo de autoridad sobre sus cabezas, usan las filacterias, las cajitas que les recuerdan la ley de Dios, usan sus, no recuerdo el nombre, sus bufandas o cosas parecidas, tocan el shofar, el corno este de carnero, etcétera. Ahora, eh, una persona, eso es un aspecto teológico, una persona que practica una, un retorno a las raíces hebreas, no ha leído el libro de Gálatas, donde Pablo condena esta acción de estar regresando nuevamente a la ley para buscarla como un instrumento para salvación. Entonces, eh, no quiero ahondar demasiado, pero yo sugeriría eh, ten cuidado con grupos sectarios que tratan de hacer correcciones, por ejemplo, sobre la pronunciación del nombre de Dios o la pronunciación del nombre de Jesús, ese famoso Yahshua HaMashiach que pronuncian de los del movimiento de las raíces hebreas. No es la pronunciación no es lo importante, el problema es su teología. El problema es su teología. Entonces, eh, si vas a una iglesia cristiana, no tendría ningún problema en que tú menciones al nombre de Dios como Jehová o lo menciones como el nombre de Señor, como lo hace la perdón, la Biblia de las Américas, o incluso que lo menciones como el nombre Yahweh. No hay ningún problema porque saben que estás refiriéndote a Dios. Pero cuando son dogmáticos en hacer correcciones al respecto, eso para mí es un foco rojo que sería una señal de alerta para mí. Pero bueno, eh, solo Solo ese comentario. Gracias, hermano. Sí, por nada. Bueno, ahora sí vamos a avanzar a lo que sigue. Ustedes tienen los diagramas. Yo no estoy enfatizando en los diagramas y la razón es, este tipo de diagramas, si bien son muy útiles para hacer un análisis gramatical preciso, son muy buenos, el problema es que son muy laboriosos. Entonces, yo no estoy subrayando esto. Si ustedes quieren aprender a hacer un diagrama, sigan las sugerencias que da Decker en el libro, aunque no da sugerencias muy concretas, porque tampoco es su énfasis, su objetivo. Su objetivo no es que nosotros como estudiantes aprendamos a hacer este tipo de diagramas. Tienen su valor, no lo dudo, pero por cuestiones de tiempo no es tan práctico en ocasiones, especialmente si uno tiene que estar predicando semanalmente, enseñando cotidianamente hacer este tipo de diagramas con una extensión de texto amplia no es funcional. Entonces, ténganlo como referencia, pero no es algo fundamental para el aprendizaje del griego. Ahora, observen, hace un momento mencionábamos acerca del aoristo. El aoristo tiene un aumento. Generalmente, el aumento eh, va a ser una épsilon si la letra del tema comienza con una consonante. ¿Recuerdan? Mencionamos esto. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué tenemos una eta? Ah, la razón es simple. Porque tenemos nuestro aumento
más el tema verbal. ¿El tema verbal cuál es? Acu. Entonces, puesto que hay una combinación de eta más alfa, perdón, de epsilon más alfa, esto resulta en eta. Y esa es la razón por la que este verbo de acouo aparece con una eta al inicio. Ahora, ¿qué más tenemos en este verbo? Tenemos el aumento, tenemos el tema, uy, perdón, tenemos el tema, tenemos el elemento temporal y tenemos la declinación personal. Ahora, ¿quién me dice el análisis de ese verbo, por favor? A ver, ¿Ya vamos alguien? a intentar. Inténtalo. Bueno, al menos me va a recordar por ser el alumno que más se equivocó. Está bien, es Este, bueno. bueno, este, el aumento, pues es la iota. Bueno, ese no es Jota. Ah, perdón, Ay, se me olvidó el nombre de esta. De esa letra. Ay, perdón, se me olvidó el nombre. Sé que es Eta, la eta, ¿no? eta, Sí, perdón. Entonces, el aumento es la eta. sí. Bueno, el tema dijo que era. Ah, perdón, el número y género y todo eso, ¿no? Más bien. Sí, la conjugación completa. ¿Qué tipo de verbo estamos viendo? Es abristo. Auristo indicativo activo. Ajá. Ahora sí, personas, género, persona y número. Ah. Eh, a ver. Es. Es nominativo. No. Recuerda, el nominativo es para sustantivos. Los casos son para sustantivos. Este es un verbo. Ah, ya, claro, claro, es el otro entonces. Ese análisis que mencionas podría ser para este, porque Parece es sí, un pero sustantivo. pero ese es el verbo, sí, tiene toda Claro, la el verbo razón. es este. Es un Esa, bueno, auristo indicativo indicativo activo. activo Persona, eh, es singular. no. Si no es singular, ya tienes la respuesta. Sí, claro, es plural. Es plural, ahora persona, primera, segunda o tercera. Mm, creo que es tercera persona. No. Uy, no. Quedan dos. Eh, pues primera, ¿no? Primera persona sería lo más, a lo mejor. Tampoco. Es segunda. Es un auristo indicativo activo, segunda persona plural. ¿Recuerdan qué significa el verbo acuo? ¿Sí lo han visto en el vocabulario? Oír. Oír. Ahora, ¿cómo conjugan esto? Si es un verbo auristo, indicativo, activo, segunda persona plural, ¿cómo lo traducen? ¿Oyeron? ¿Quién es? Puede ser, la manera en la que lo dices puede ser segunda o tercera. ¿Ellos oyeron? No,
Ellos es tercera. ¿Ustedes oyeron? Ustedes. Ustedes oyeron. ¿Qué oyeron? Tes blasfemías. Creo que no necesita traducción esto. ¿Qué significa? ¿Recuerdan esto? ¿Sí lo saben? ¿Cuál? Las, Tes blasfemías. Alex, no sé si sería, ¿cuál? las blasfemias. Ah, Un bueno, artículo, ¿no? sí, ese es singular. La blasfemia. Ustedes oyeron la blasfemia. Digo, la Reina Valera lo presenta así, no, oísteis la blasfemia. Otra forma es, ustedes oyeron la blasfemia, la ofensa en contra de Dios. Bueno, aquí lo hacemos no tan tardado. Jocurios es el nominativo, lo cual nos indica que es el sujeto. Dios o el Señor, ecusen, ecusen. ¿Recuerdan ustedes cuál es la única forma del aoristo que cambia de sa a se? Era, híjole, bueno, según yo era cuando era en tercera persona. Correcto, este es un aoristo indicativo activo, tercera persona del singular. El Señor escuchó autú. Tajremata. Bueno, aquí este autú sí puede ser enfático. El Señor mismo escuchó las palabras de su esposa o de su mujer. En Génesis 39, la historia de José seguramente. No recuerdo, pero bueno, sería algo parecido. El Señor mismo escuchó las palabras de su mujer. Ahora, tenemos en griego también algo que se denominan verbos contractos. Verbos contractos son aquellos en los cuales el tema termina en una vocal breve y la vocal breve se le conoce como la vocal del tema. Cuando está conjugado en aoristo, la vocal normalmente se alarga cuando se le añade la característica temporal del aoristo. Entonces, en este ejemplo, la vocal sería esta, la última vocal del tema, que podría ser una eta o una alfa, alguna de esas dos. Tenemos lo mismo, el aumento, tenemos el tema y tenemos el elemento temporal del aoristo. Ahora, a lo único que ustedes deben de prestarle atención, digo, por cierto, verbos contractos no cambia el significado. Simplemente se les denomina así por esta característica morfológica, pero no es que tengan un significado diferente. Simplemente es que a esta vocal breve, corta, con la que termina el tema del verbo, eh, experimenta un alargamiento por causa del elemento temporal del auristo. Nada más. Recuerden esto, no es que le esté cambiando o añadiendo significado o matices, nada de eso, simplemente es un cambio morfológico. Un cambio morfológico. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, aquí, tenemos el aumento, epsilon, tenemos el tema,
Tenemos el elemento temporal y la terminación. Ahora, ¿quién me quiere decir? Aquí está el sujeto por si eso ayuda. ¿Quién me quiere decir el análisis de este verbo? Ya les di una respuesta anticipada ahí. Ahí está el sujeto. Alex, Sería auristo indicativo, eh, aume- activo, pasivo o medio. activo. Auristo, indicativo, activo, ajá. eh, Sería tercera persona plural. Aquí tienes el sujeto. ¿El sujeto es plural? eh, Este artículo, ¿qué te dice? Sería singular. Correcto. Este artículo te indica el sujeto es singular. Jesús habló. Perdón, auristo indicativo activo, tercera persona singular. ¿Cómo sabemos? Ah, bueno, porque el verbo coincide con el sustantivo, que es el verbo explícito. Jesús habló y a continuación la frase preposicional. En parábolas, en parábolas, ¿es plural o es singular? Este sustantivo, ¿es plural o es singular? Plural. ¿Cómo lo sabes? por la, por el artículo. Ah, no hay artículo aquí. O por más, creo que sería la terminación. Correcto. Ice. Ahora, ¿qué te indica ice? Dame un análisis del sustantivo. Caso, género y número. Ya vimos que es plural. ¿Qué caso es? Eh, Ese podría entrar dentro del rango de neutro. Podría ser de género neutro, sí. Neutro. eh, Podría, pero no estoy diciendo que lo es, ¿eh? Presta atención a la desinencia. bueno, creo que Qué desinencia es sería caracterizada por utilizar la alfa? femenino nominativo plural. Si fuera nominativo plural sería hay. Entonces, creo que es, bueno, si me recuerdo bien, creo que sería acusativo plural. Recuerden, hay un caso que se caracteriza por incluir siempre la letra iota y no es el acusativo. ¿Es dativo plural ese? Es dativo femenino plural. Correcto. En parábolas es un dativo femenino plural. Ahora observen, aquí tenemos un dativo masculino singular, perdón, plural. Dativo masculino plural. ¿Qué es lo que vemos en común? IS, IS, IS. ¿Qué es lo que cambia? Alfa, Omicron, Omicron. Adelante, Magdiel. Perdón, entonces esta última palabra eh, ah, dijo que era masculino, ¿no? En la última Sí, palabra. sí, Eh, es que me confundí un poco porque es por la correspondencia con la anterior, porque aquí estoy viendo una tablita, ajá, dice dativo plural, segunda declinación y tiene esa terminación, sí. pero se encuentra en el neutro.
Ok, Ah, no es cierto, también aparte se encuentra en el masculino, se encuentran los dos. recuerden esto. Genitivo y dativo son virtualmente idénticos, las declinaciones son virtualmente idénticas en masculino y neutro. Genitivo y dativo. ¿Dónde hay cambios? En nominativo y acusativo. En nominativo y acusativo. Ahora, hay otro elemento que te va a ayudar para identificar si se trata de un neutro o un masculino. Y eso va a depender del sustantivo, es decir, ¿qué sustantivo es este? ¿Es un objeto o se trata de tal vez personas? En este caso, ojlois, ojlois es multitud. No se está refiriendo a objetos. Por lo tanto, no puede ser neutro. Tiene que ser masculino. Ok, entonces el contexto Entonces, es el que te va a dar la respuesta, ¿no? Ahí. correcto. Siempre el Ah, ok. contexto es la clave, siempre. Entonces, Jesús habló en parábolas, recuerden, a las multitudes, son plural, a las multitudes, no es una multitud, son múltiples multitudes, digámoslo así. Entonces lo podríamos traducir de esta manera. Bueno, vamos a analizar este. Yo creo que va a ser lo último que veamos. Miren, hay dos verbos, uno para cada uno. Vamos a empezar con Alex. A ver, Alex, te toca este verbo y Magdiel te toca este verbo. Entonces, les voy a dar unos 60 segundos para que traten de hacer el análisis de cada uno de estos verbos. Por si les ayuda, este es el sujeto. Entonces, tomen 60 segundos para analizar esos verbos. De acuerdo, vamos a empezar con Alex. A ver, Alex, por favor, lee este primer verbo. Eh, sería jo, la H, no, no mucho, no, no recuerdo que es mayúscula. Eh, Recuerda hay un espíritu áspero, y eso te indica cómo debe de pronunciarse. eh, grofes, grof- as- Esa H es igual a la E, Z, Herodes, Her- Herodes, Herodes, Herodes. Herodes,
E, e- ecratesen. Ecratesen. Ecrates. Ok, ya tenemos el sujeto y tenemos un primer verbo. Ahora, dame un análisis de ecratesen. Sería auristo, presente indicativo. No, no puede ser presente porque es auristo. Auristo Es auristo, indicativo, indicativo. voz. em, Solo hay una voz que hemos visto hasta ahorita. Activa, media o pasiva. activa. Activa. Ajá. Sería mm, primera persona plural. Ok, si fuese primera persona plural, sería nosotros esto. Pero el sujeto, ¿es eh, plural o es singular? singular. Es singular, entonces esto no puede ser plural, tiene que ser singular. Ahora, ¿eres tú Herodes? ¿O es Herodes aquí presentado como hablando nosotros? Bueno, lo más probable es que no, si digo, no estamos descontextualizados, ¿no? Pero no. Está diciendo algo acerca de Herodes. Herodes, ecratesen, don Juan. Herodes le hizo algo a Juan. Entonces, tampoco puede ser primera persona, porque está describiendo lo que Herodes, él hizo. Así que sería tercera persona singular. Y recuerda, este elemento es, en mi opinión, fundamental para que lo recuerdes. Tercera persona singular es la única conjugación del aoristo que no utiliza la forma temporal sigma alfa, sino utiliza sigma epsilon. Digo, aquí ya le dimos la respuesta a Magdiel también. Ahora, vamos a analizar este verbo. Recuerda, el verbo auristo tiene un aumento, tiene el tema, tiene el indicador temporal y tiene la desinencia. Este es un verbo contracto. ¿Cómo lo sabemos? Ah, simple, porque aquí hay una letra eta que nos indica que esta vocal está alargada. Originalmente sería una letra epsilon o una alfa. Y la raíz o el tema verbal es kratos. Kratos. Recuerden ustedes la palabra democracia, demos kratos. Y poder, la autoridad del pueblo, al menos en discurso. Bueno, entonces, Herodes ató o le hizo algo a Juan. ¿Cómo sabemos que es a Juan? Ah, bueno, porque Juan está en acusativo. Acusativo masculino singular. ¿Qué más hizo Herodes? Magdiel, danos el análisis de Edesen. Mm, Pues igual está en Auristo Sí, y bueno, por la regla que también mencionó, pues está en tercera persona en singular, por el sen en vez de la que sea, en vez de la sigma y el alfa, el S, ¿no? Este, y, y pues solamente hemos visto voz activa sí, y es indicativo. correcto. Correcto. Y tiene lo mismo, tiene el aumento, tiene el tema, tiene el indicador temporal y la desinencia personal. Aquí también vemos un alargamiento del tema verbal. Es de deo, amarrar, apresar. Entonces, Herodes sujetó a Juan y lo amarró o lo encarceló en
una celda o un Eh, pozo o calabozo. ese, el tema ahí es deo, el del segundo verbo. Sí, deo, deo. Ah, ok, ok. Pero cuando Ok. estamos hablando del tema verbal, normalmente no se usa la omega, se utiliza el tema verbal que es de. Pero como epsilon, perdón, sí, epsilon es una vocal corta, al juntarse con el indicador temporal, bueno, en este caso es C, del auristo, se convierte en eta. Por Ah, eso ok. es edecen, Muy bien. edecen. Gracias. Gracias. Bueno, hay algunas preguntas interesantes ahí. Explica los cambios. ¿Quién prendió a quién? ¿Quién detuvo a quién? Herodes detuvo a Juan. ¿Cómo funciona autos? Bueno, puede ser un pronombre posiblemente enfático. Herodes mismo, no lo vamos a estudiar, pero amarró a Juan y lo encarceló o lo entregó a la guardia o a la cárcel. Entonces, simplemente sigan practicando, sigan leyendo, sigan haciendo este tipo de ejercicios para que ganen familiaridad en la lectura del griego y también en el entendimiento de cómo funciona el, el idioma. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, solo para recordar lo que mencioné al inicio, si el Señor lo permite, en próximo martes vamos a tener una clase de repaso previa a su examen. Después de eso, ustedes van a tener el examen solamente de estos primeros 7 capítulos. Solamente de estos primeros 7 capítulos. Entonces, ¿El examen es el otro martes igual? no, el martes va a ser el repaso. Después, a partir del miércoles, ustedes ya van a tener la oportunidad hasta el martes de contestar el examen. Ah, ok. Ujú, Si en el tiempo que sea más cómodo para ustedes. Sé que el martes quizá para ti es un poco a la carrera. ujú. Entonces, si lo prefieren hacer en fin de semana, con toda libertad lo pueden hacer, no hay ningún problema. Es como el formato del primer ejercicio que hicimos en Canvas. No, se los voy a mandar en un PDF. Ustedes lo van a imprimir, lo van a completar, van a tener. Estoy lidiando todavía por cuánto tiempo les voy a dejar hacer ese examen, pero lo van a tener que imprimir, van a tener que tomar el tiempo y después le toman un scan con su celular o como sea más práctico y me lo mandan. Y Ok. ya. O sea, lo Sí, constamos en este caso a mano. correcto. Bueno, si Ok. prefieren hacerlo en computadora, está bien, no hay ningún problema. No tengo preferencia. Ah, bueno. Sí, yo creo que mejor porque mi letra es fea y luego con el griego va a estar más difícil de entender. Bueno, sí, si es lo más práctico, adelante. Ok. Vamos a intentar otro idioma. Sí, ¿verdad? Va a estar más difícil que el griego, sí. Bueno, eh, entonces vamos a terminar, hermanos. Señor, gracias por tu bondad, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Padre, para que pongamos nuestro aprendizaje, nuestro esfuerzo a los pies de Cristo como una ofrenda. Ayúdanos para ser humildes, Señor, y recordar esto es una bendición de tu parte. Queremos ser fieles, queremos ser sabios administradores de los recursos que nos das y ayúdanos para que lo hagamos no para nuestra gloria, sino para la de Cristo. En tu nombre te agradezco por este tiempo y por mis hermanos en su esfuerzo. Amén. Bueno, hermanos, que descansen. Si el Señor lo permite, nos vemos el martes. Cualquier pregunta, mándenme un mensaje, un audio y voy a tratar de contestarlo pronto. Que descansen. Hermanos, bendiciones.